caballería. Ya aquí la guerra empezó a ser con otro estilo, otra forma de planificación. Y el uso del fuego es como, yo les recomiendo que busquen un ensayo que es muy famoso, que se escribió en 1981, lo escribió un civil en Estados Unidos con dos coroneles norteamericanos. El ensayo se llama, déjame ver, El rostro cambiante de la guerra hacia una cuarta generación. Ese ensayo lo escribieron terminando, bueno, el último año de la década de los 80 en Estados Unidos. Y eso es lo que está implementando en el siglo XXI el ejército norteamericano. Ese ensayo hace un estudio de la evolución de la guerra y habla de esto, de la primera generación, que es esto, la revolución militar, la implementación de las armas de fuego. Luego pasa la segunda generación, que es la, para ver, la Primera Guerra Mundial. Luego la tercera generación va por ahí por la Segunda Guerra Mundial. Y la cuarta generación es que es la que sugieren ellos, que es la guerra, el uso psicológico en el combate, la aplicación de la psicología, que es la guerra sucia, utilizar los medios audiovisuales. Eso es lo que nos están haciendo nosotros ahorita aquí en Venezuela. Y el apoyo de la población civil. Eso lo aplicaron en el siglo XXI los norteamericanos. La primavera árabe es un ejemplo de eso, cómo desaparecieron los gobiernos en el norte de África, borraron el mapa a esos gobiernos sin mandar un solo soldado norteamericano a ese territorio. Y es un estudio que ellos elaboraron viendo cómo los norteamericanos, bueno, la lección que le dio fue la guerra de Vietnam, cómo en Vietnam perdieron esa guerra y ellos cambiaron su forma de pelear, el estilo. Dijeron, no, bueno, ya la gente no quiere alistarse en el ejército. En Vietnam los jóvenes se metían a hippie para no ir a la guerra. Las madres no querían que mandaran a sus hijos a la guerra porque iban a morir. Entonces esos señores pensaron eso, ¿no? Bueno, tenemos que cambiar la forma, un estilo nuevo de guerra, y es esa cuarta generación, que es la guerra virtual, la guerra que existe y no existe, una guerra que, que todo el mundo sabe que se está desarrollando, pero es una guerra no anunciada, una guerra de mediática. Difusa. Entonces, eso es lo que nos están aplicando aquí en Venezuela, que nos bloquean, nos hace la guerra sucia, el gobierno venezolano es terroristas, somos los malos de la película, hay que, hay que derrocar el gobierno y utilicen a la población civil, a los civiles para que tumben el gobierno, no es el ejército norteamericano, no es una guerra directa, sino indirecta. Entonces, eso es la cuarta generación. Ese ensayo lo escribió William Lindy, se llama el autor. Es un ensayo que yo les recomiendo que se los lean porque van a aprender mucho de ello, van a aprender mucho de historia militar. Allí hacen un recuento de la historia militar y hablan de esa cuarta generación, que es lo que están haciendo actualmente. Aparte, la guerra preventiva también. La guerra preventiva fue lo que hizo George Walker Bush en el 2001, cuando tumbaron las Torres Gemelas. Ellos empezaron a aplicar esa guerra también. Bueno, hay que atacar al enemigo antes, en una guerra preventiva, antes de que nos ataquen a nosotros. Entonces ellos invadieron Afganistán, invadieron Irán, hicieron varias guerras en el Medio Oriente con ese concepto de la guerra preventiva, que es lo que otra forma de guerra que implementa Estados Unidos actualmente. Toda esa enseñanza nos van a llevar a esto, al presente. Todo lo que estamos estudiando aquí del pasado tiene mucha relación con el presente, mucha conexión. Entonces es importante esto. Mira, y también tengo que anunciarles, ya les voy a mandar el segundo trabajo, la segunda evaluación, que es una monografía sobre los griegos y los romanos.
para que me haga una monografía sobre eso de 10 páginas, la monografía, no lo voy a pedir tan largo, sobre esos dos temas que hemos estudiado acá. Tienen el libro de Vigo, de Jorge Ariel Vigo, el de Fuego y Maniobra. Ahí pueden conseguir la información para hacer esa monografía y complementan con otros textos que consigan en internet o que tengan ustedes a la mano. Entonces, por ahí, porque ya sería la segunda evaluación y quedaría pendiente un trabajo y la exposición y el trabajo de la visita al museo. Eso es todo. Por eso yo no estoy corriendo mucho con las evaluaciones porque todavía tenemos tiempo. Estamos en abril y nos queda mayo todavía para las demás evaluaciones y las demás clases. Y como le estaba diciendo, el jueves próximo es la visita al museo. Tienen que ir con tapabocas, con las medidas de bioseguridad, tapabocas, guantes. Allá le van a suministrar en la entrada de la academia el gel antibacterial y tienen que ir protegidos. Al entrar, vamos a ir, si nos los permiten, vamos a la sala de espera primero, si no, entramos directamente al museo. Entonces, quiero saber ahorita los que están aquí presentes, quiénes son los que van a asistir, quiénes van a asistir a esa visita. Levante la mano para ver quiénes van a asistir. Señora Gladys, ¿usted va a asistir al museo? No, sí, ya Ana Ortiz, la señora Ana ya sé que va a asistir. ¿Y tú, Lisbeth, vas a asistir? Levántame la mano, por favor, Lisbeth, si vas a asistir al museo. Yo no puedo levantar la mano, pero sí voy a asistir. Ah, ¿Cuándo es la fecha de perfecto. entrega de la monografía, profesor? Bueno, yo como sé que todos estamos bien ocupados, tenemos tiempo, voy a Ujú. dar 2 semanas de plazo. Bueno, entregan, vamos a hacer las dos fechas que yo pongo para los trabajos, vamos a poner primero igual el viernes de la semana que viene, pero es muy largo, son 10 páginas que me tienen que hacer. O sea, sería para el viernes 23, porque usted estaba diciendo 2 semanas. ¿Sería? Sí, dos Esta semanas, semana vamos a no poner sería, 2 semanas. el viernes 23 la entrega. Sí, viernes 23 mejor, vamos a dar de plazo 2 semanas. Yo voy a colocar las dos fechas para los Que sería privilegiados, los el estudiantes. 23 y el 30, algo así. ¿Ah? Sí, sí, está bien. Como 23 y se estaba 30 de diciendo dos abril. fechas, 23 y 30. Sí, Una porque pregunta. nos quedaría después el trabajo, las evaluaciones del museo, nada más. Nos quedaría para Ah, mayo eso. Y nos quedaría la monografía y el trabajo de museo, esas dos evaluaciones. el museo tiene un trabajo y una exposición. Por eso es grupal esa evaluación. Tienen que ir en equipos todos el jueves que viene. Tienen que llevar los teléfonos para grabar el audio, para tomar notas, para tomar fotos, para el trabajo. Ok. Y tienen que llevar, tienen que ir todos, es obligatorio que asistan todos. Bueno, Dime, Osvaldo, una monografía. Sí, no es 10, el anterior era un ensayo de 5 páginas. Esto va a ser una monografía que es otro trabajo distinto de 10 páginas sobre los griegos y los romanos. La guerra en que la forma hacia la guerra de los griegos y la de los romanos. El estilo de guerra. En el libro de Fuego Maniobra está eso. Tienen que buscar ese libro. Yo
Bueno, voy a ver si lo pongo en Classroom, lo coloco en la aula de Classroom para que lo tengan allí a la mano. De acuerdo, Osvaldo. Entendido. Por mi parte, Bueno, entendido, entonces, profesor. bueno, ya tenemos Entendido. asignada la segunda evaluación, la visita al museo. Nos queda, bueno, las preguntas, quedan es preguntas hasta ahora de lo que hemos conversado. Dime, preguntas, dudas, alguna opinión, señor Dilo, alguna participación. No, ya yo revisé el primero, yo lo voy a entregar en orden, se lo voy a devolver en nombre de entrega, así como hacemos aquí en Venezuela. Ya Alexander fue el primero que me lo entregó, ya yo se lo revisé y se lo envié por correo. Ya le respondí, ahora voy por el segundo así también, yo se lo voy a responder por correo. Lo voy a revisar y se lo envío el trabajo usado y la calificación por correo, a su correo electrónico. No se preocupen por eso. Perfecto, profe. Perfecto. Otra pregunta, otra pregunta de la clase de la Revolución Militar, no les quedó duda, no tienen preguntas. Eso es importante conocer tú, Osvaldo, que estás en la que eres miliciano. Sí, son distintas, cada una es diferente. La segunda, la tercera generación es la Segunda Guerra Mundial, donde se implementó la división aeroterrestre, la aviación, que eso era nuevo en la guerra. En la Primera Guerra Mundial hubo aviación, pero era muy rudimentario eso. Era bombardear, vuelos de reconocimiento para evaluar el terreno. Eran con los ojos, la aviación eran los ojos del comandante, el general. Y después fue que empezaron a utilizar bombardeos en la Primera Guerra Mundial, pero era muy rudimentario eso. En la Segunda Guerra Mundial, los blindados, la artillería, la aviación se explotaron en toda su, su potencialidad. La aviación, sobre todo, la aviación, los paracaidistas fueron utilizados en la Segunda Guerra Mundial, que fue algo nuevo. Y eso había general, los norteamericanos, había un general, este, Eisenhower, el desconfiado de los paracaidistas, decía, no, eso es una locura mandar un hombre lanzarlo en un avión así. Y hasta que vieron que fue beneficioso y empezó a utilizarse eso, el paracaidista. Entonces, la tercera generación es la Segunda Guerra Mundial. Las bombas, la aviación, los blindados, la potencialidad que tenía el blindado, que los nazis utilizaron eso. El fuego es ahorita, la cuarta generación es el siglo XXI.
directo, no es directo al combate. No hay soldados. La guerra, lo que tuviste en el 2010, 11, lo que llamaron la primavera árabe, que fue cuando derrocaron a el que era presidente de Egipto, al norte de África, cambiaron los gobiernos con celulares, mandando llamadas celulares, movilizando a la población civil. La población civil fue la que derrumbó al gobierno, no fue el ejército norteamericano. Derribaron, sí, 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 los guarimberos, las guarimbas, aquí en Venezuela son las guarimbas, guarimberos que en el Museo de la Guardia Nacional van a ver las armas. Ellos tienen el armamento que usaron los guarimberos en el 2015. Los muchachos, los adolescentes que trancaban las avenidas aquí en Caracas. Eso es la forma de como los franceses han hecho la guerra, los revolucionarios franceses, desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. El mayo francés del 68, el mayo francés, aplicaron eso, cambiaron una república francesa movilizaron las masas trancando las avenidas. Eso es lo que hacen los revolucionarios franceses desde el siglo XVIII. Ellos trancan una calle y empiezan a dictar consignas, a crear zozobra en la población civil y para hacer presión al gobierno. Eso es lo que hacen los revolucionarios franceses. Eso lo están aplicando aquí en Venezuela. Eso es lo que llamaban ¿cómo que se llama esto? Las barricadas, las famosas barricadas aplicadas por los franceses desde el siglo XVIII. Ellos han hecho eso, han trancado calles. En la novela esta, Los Miserables, eso está ambientado en una revolución que ocurrió en Francia y ellos aplicaban eso también, trancaban las calles en esa época y empezaron a hacer presión al gobierno. Eso es lo que hicieron aquí los guarimberos, pero les fracasó porque, bueno, estamos en Venezuela. Aquí en Venezuela es otro país, otra realidad. La señora Gladys me quería preguntar algo y no la puedo atender porque está hablando con Osvaldo. Dígame, señor Dilio. No se oye, señor Dilio. Prenda el micrófono. Listo, ¿ahora se oye? Sí, lo oímos. Ok, perfecto. Dos acotaciones. Primero, la guerra aerotransportada realmente la concibieron y la llevaron a la práctica los alemanes durante la Segunda Guerra. La estrenaron en la campaña de 1940 contra Francia y conquistaron en horas un fuerte que era inexpugnable en Bélgica, Emal, un fuerte inmensamente poderoso con artillería de concreto y grandes defensas. Simplemente lo conquistaron por el aire. Los zapadores lo tomaron por el aire, dinamitaron las piezas de artillería y en minutos simplemente neutralizaron el fuerte. Después, la primera invasión aerotransportada, absolutamente, la hicieron ellos, en la invasión a Creta, en 1941. Movieron simplemente 2 divisiones de paracaidistas, lamentablemente tuvieron enormes pérdidas,
pero ya ahí sentaron completamente la teoría y la práctica de las operaciones aerotransportadas. Los norteamericanos y los ingleses lo que hicieron fue aprender de ellos. Y claro, y en virtud del gran poder aéreo y abastecimiento que tenían, hacían las cosas de manera un poco más prácticas, pero realmente los teóricos y los grandes prácticos de las fuerzas aerotransportadas fueron los alemanes. Quería hacer esa acotación. Sí, así, así. Realmente el primer misil aéreo lo crearon los alemanes también. Era un misil dirigido desde un avión a distancia y con eso incluso hundieron un acorazado italiano antes de que se pasara a las líneas aliadas en la rendición que tuvo Italia en septiembre de 1943. Fue un primer misil realmente teledirigido desde un avión. Y luego las bombas voladoras, las armas, ciertamente la B1 y la B2, que el B2 ya era un cohete estratosférico realmente, ¿no? Tenían en proyecto el B3 que iba técnicamente a alcanzar Nueva York, ¿sí? Pero bueno, no pudieron por el fin de la guerra. Papá. Sí, ya estoy en clase. Bien. Oye, la señora Gladys quería hablar, pero estaba atendiendo a Osvaldo y no la puedo atender. ¿Estará conectada todavía? Cuando hable, haga la pregunta que iba a hacer. Señora Gladys, ¿está conectada? Esta es la edición que yo tengo, pero la de lujo. ¿Qué? ¿Ya va? ¿Qué pasa? ¿Ya está la acabó? La edición que yo tengo es la de lujo. Bueno, bendición. Venga, come. Mira. Bueno, entonces quedó claro todo. No tienen, busquen ese ensayo, el de William Lindy sobre la guerra de la cuarta generación para que se lean eso, que eso es muy ilustrativo, ese ensayo, ese trabajo, eso lo publicaron en la revista Military Review norteamericana y en la revista también del Cuerpo de Marines. En esa revista publicaron ese ensayo en el 89 y eso es lo que están aplicando ahorita en el ejército norteamericano, en el mundo. Y usted tiene que conocerlo porque es lo que nos están aplicando nosotros los venezolanos. Por eso es que no nos han invadido todavía, no ningún estado norteamericano ha llegado a pisar territorio venezolano y ellos están haciendo eso con esa guerra de cuarta generación, con otro estilo de guerra distinta, otra cosa distinta que deciden sacrificar vidas norteamericanas. Entonces léanse eso, les recomiendo que lo busquen, que se lo lean para que entiendan la realidad que estamos viviendo actualmente, porque es que se nos va la luz, porque se nos va, no tenemos agua, porque no tenemos alimentos, porque no nos llegan medicinas, es esa guerra de cuarta generación, para que entiendan nuestra realidad actual.
Sí, pero todos los imperios están sustentados por el aparato militar y los romanos no eran la excepción. Cuando se empezó a debilitar ese aparataje fue cuando sus enemigos, que eran los bárbaros, que codiciaban tanto tomar Roma, lo consiguieron. Ellos tuvieron siglos haciendo eso, tratando de tomar Roma, hasta que cuando decayó, entró en decadencia el imperio y como le dije en la clase, que cambiaron el modelo de hacer la guerra, fue cuando se debilitó ese imperio y lograron los bárbaros tomar Roma, bueno, entrar. Entonces, es una característica de los imperios. Uno que estudia en historia, esa situación ha visto que han caído por esa razón militar. Por lo menos el romano también hubo una causa económica. Cuando se crearon las nuevas rutas comerciales, Roma era la que dominaba la economía también, y en Asia empezaron a tener nuevas rutas comerciales, nuevos productos. Empezó la moneda romana que eran hechas de metales preciosos. Los bárbaros empezaron a tomar esas monedas, las fundían y les daban otra utilidad y no comerciaban con esas monedas. Entonces, sí fue, eso le afectó la economía. Y China también. China empezó a tener un dominio por Asia. Los chinos empezaron a tener un dominio a la economía también. Entonces, eso fue lo que cambió, les afectó, pero principalmente la derrota fue militar. Lo que tumbó al imperio fue la derrota militar con los bárbaros, que fueron los que ingresaron, que codiciaban Roma y lo consiguieron. De tanto intentarlo, lograron entrar. Oye, la señora Gladys se retiró y no le puedo responder la pregunta que me quería hacer. Levantó la mano, estaba escuchando a Osvaldo y no puedo atenderla. Profesor, Dígame. dos precisiones. El Imperio Romano, muy singularmente, digamos, no cayó víctima de oleadas que lo asaltaron y lo ocuparon. Lo curioso es que ya los bárbaros ya estaban dentro de las fronteras romanas. Es decir, ellos venían manteniendo ya en la fase final del imperio una convivencia con pueblos que venían gradualmente haciendo presión
conquistando capacidades internas. Y cuando se produce realmente ya la crisis, el colapso, ya ellos estaban realmente dentro, ya estaban dentro de los límites del Imperio Romano. Y otra precisión es que realmente fue el primer imperio de la historia que conoció una inflación en altísimo grado, una inflación verdaderamente venenosa para la economía romana, que en gran parte fue fuerte y fue próspera, pero fue el primer imperio que realmente conoció el efecto dañino de la inflación. Sí, bueno, yo en la clase, al inicio de la clase, estuve comentando eso, que los romanos empezaron a contratar otros tipos de soldados que no era el legionario romano y los colocaron en la frontera, unos contingentes en la frontera del imperio. Y esos soldados convivían allí y empezaron a identificarse con ese territorio. Y así fue como empezó a surgir los feudos en la Edad Media, los señores feudales. Ellos se proclamaron dueños de su territorio. Los soldados que tenían a sus órdenes eran sus vasallos, les rendieron fidelidad. Ellos se proclamaron reyes en ese territorio, un feudo, y recibieron apoyo de la Iglesia Católica cuando se cristianizaron, cuando se convirtieron al cristianismo. Tuvieron ese apoyo de la Iglesia Católica, que fue bien importante en la Edad Media, y luego tuvieron la aristocracia también, porque ellos surgieron, los títulos nobiliarios surgieron de grados militares, de conde, era un grado militar, era el que comandaba unas tropas, el conde, el magíster, el maestro. Tenían también otros títulos que fueron pasando a convertirse en la nobleza en la Edad Media, los títulos nobiliarios de la Edad Media. Entonces todo fue ahí en la frontera del imperio, que fue el debilitamiento, cuando comenzó esa transformación de la Edad Media. Y así fue como ellos lograron entrar al imperio. No, Alarico fue el primero, del que llegó a Roma, empezó a tomar Roma, y fueron malas políticas implementadas por los emperadores romanos, bien, una serie de malas políticas que condujeron a eso, al debilitamiento y la decadencia del Imperio Romano. Bueno, entonces podemos dejar la clase hasta acá, y ya son las 8:40. Entonces, Perfecto. queda pendiente Está bien. la segunda evaluación y la visita al museo la semana que viene. Nos vemos el jueves en la mañana en la Alcabala 2 del Fuerte Tiuna. ¿Ustedes Está bien. quiénes van a ir en vehículo? ¿Tienen vehículo para ir? Pues, quiero saber eso, para saber, como yo lo voy a estar esperando la entrada, para saber quién viene en metro, quién viene en vehículo, quién tiene carro, para esperarlo ahí, para que me vean en la entrada. ¿Y tú, Gabriela, cómo te vas? Voy a ver, porque yo vivo ahí en el CEO. Yo vivo dentro del Fuerte Tiuna, profesor. Ah, tú dentro del Fuerte Tiuna. Esta María Corina también me dijo que iba a asistir. Sí, ¿No porque te han estamos comunicado destacados con ahí en la ella? unidad. ¿Cómo, perdón? Nosotros vivimos dentro de la unidad, dentro del Fuerte Tiuna. Ah, está bien. ¿Y usted, señor Medero, cómo va a ir? ¿En carro, en metro? ¿En Creo el que voy en carro de carro. Lola? No, creo que voy en carro. Voy en carro. ¿En el carro de Lola? ¿En burro? Voy en carro, profesor. Ah, señora Ana, ¿usted va en carro? Sí, Ah, voy en bueno, carro. tiene que entrar por la autopista, en la Alcabala 2, del sentido de la autopista de este a oeste. Es la primera alcabala que hay del Fuerte Tiuna. Okay. A mí, mis compañeros, les acabo de enviar a sus correos el ensayo que sugirió el profesor sobre
comprendiendo la guerra de cuarta generación. Gracias. El Gracias, ensayo Ana. se llama El rostro cambiante de la guerra Ajá, hacia una cuarta generación. Es el título del ensayo. Y el sí, sí, autor es William Lindy, se llama, para que lo busquen. Es importante sí. que se William lean Lynn. eso, Yo porque van ahorita conseguí el libro. eso está en internet. Yo lo conseguí cuando hice la especialización. Esos cadetes míos lo consiguieron en internet. Sí, es correcto. Chequea a ver. Chequea a ver. Yo les voy a mandar por WhatsApp Fuego y Maniobra, que ya lo encontré. Sí, fue de maniobra, está Perfecto. fácil de ubicar en internet. Aquí está en Hay PDF. que buscar ese Ese ensayo es el ahora. que ese es el libro que usted nos recomendó para la monografía, ¿cierto? Sí, el fuego y maniobra, el fuego y maniobra, van a conseguir todo para la monografía. Sí. ¿Cuál Pero otro? ¿Era ese nada más? complemente con otros libros también. No se queden, una monografía hay que escribir, no se queden con un solo libro. Para la monografía se requiere varios textos, pueden ser 3 o 4 textos de consulta. Los demás se lo dejo a su escogencia, A su investigación, está bien. sí, para que lo investiguen. Yo cuando estaba en la escuela de editores me mandaban a investigar un tema y yo tenía que buscar todos los libros, nunca me dieron ningún libro, me decían, no, eso lo tienes que buscar tú, así es como tú vas a aprender a investigar. Y tenía que meterme en la biblioteca y buscar los libros ahí en la biblioteca. Así fue como así, es aprendí así. yo a ser un investigador. Es así. Chequeaste, Juan. Es así. Bueno, Bueno, entonces, hasta luego. bueno, nos vemos el jueves entonces, el jueves a las 9 de la mañana. Buenas Está bien. noches. Gracias, profesor. Buenas noches, Hasta profe. luego.